En este vídeo vamos a repasar las integrales que se estudian en segundo de bachillerato de ciencias. En esta primera parte vamos a ver el método de sustitución. Antes del método de sustitución vamos a repasar las integrales inmediatas. Pues vamos con la primera integral inmediata. Tenemos que la integral de x elevado a n diferencial de x, es decir, de la potencia, es x elevado a n más 1 entre n más 1 más la constante k siempre, ¿no? Siempre y cuando la n sea un valor distinto de menos 1. Os recuerdo que se cumplía que la derivada de la primitiva es esta, es el resultado de la integral. Si calculamos la derivada de la primitiva, me tiene que dar lo de dentro de la integral, es decir, la función que hay dentro. Esta es una manera de comprobar que hemos resuelto bien la integral. Si derivamos la primitiva, me tiene que dar la función que hay dentro de la integral. Bueno, luego teníamos la integral de 1 partido de x, que era el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más k. Tenemos la integral de e elevado a x, que es e elevado a x más k. Teníamos la integral de a elevado a x diferencial de x, que era a elevado a x entre el logaritmo neperiano de a más una constante k. No sé si os dais cuenta, pero la integral de e elevado a x es un caso particular de la a elevado a x, pero en el caso de e elevado a x queda dividido entre el logaritmo neperiano de e, que vale 1. Luego teníamos la integral del seno de x, diferencial de x, que valía menos coseno de x. Tenemos la integral del coseno de x, diferencial de x, que era seno de x más k. Y la integral de 1 partido coseno cuadrado de x, o también podíamos obtener la integral de 1 más tangente cuadrado. En este caso o en el otro, en los dos casos, era la tangente de x más k. Y por último teníamos las integrales del arcoseno, arcocoseno y arcotangente, ¿no? Pues tenemos la integral de 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x, que es el arcoseno de x más k. La integral de menos 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x, que era el arcocoseno de x más k. Y por último tenemos la integral de 1 partido 1 más x cuadrado diferencial de x, que es la arcotangente de x más k. Bueno, además de sabernos la integral inmediata, tenemos que saber las propiedades de las integrales. Hay dos propiedades fundamentales que hay que saberse muy bien. Si tenemos la integral de un número que multiplica una función, el número no se integra, es decir, el número se puede sacar fuera de la integral y integrar solo la función. Eso siempre y cuando los números estén multiplicando a la función. Si el número está solo, sin multiplicar a ninguna función, entonces no. Luego repasaré cómo se hacía eso. Si teníamos la integral de la suma o de la resta de dos funciones, entonces esto era la suma de las integrales de las dos funciones, la suma o la resta. Así que hacemos la integral de una, la integral de otra y la sumamos o la restamos. Esta es la base para poder hacer las técnicas de integración. Voy a explicar algún ejemplo de la potencia, algún ejemplo así un poco más complicado de la potencia, y ya empezaremos con las técnicas de integración. Podemos tener, por ejemplo, la integral de la raíz cúbica de x entre x. Esta, que en un principio no parece una integral inmediata, realmente sí que lo es, porque podemos aplicar las propiedades de las potencias y expresar esta integral como una potencia. Es decir, podríamos poner x elevado a un tercio entre x diferencial de x. Como se están dividiendo con la misma base, se restan los exponentes. X elevado a un tercio menos 1, que son menos 2 tercios, diferencial de x. Por tanto, esto ya está expresado como una potencia y podemos aplicar la integral de la potencia, que es x elevado a menos 2 tercios más 1 entre menos 2 tercios más 1, más la constante k. Evidentemente esto no se deja así, hay que operar y simplificar. ¿Qué me queda? X elevado a menos 2 tercios más 1, un tercio, entre un tercio
más k, el 1/3, este 3 pasa aquí al numerador multiplicando, y el x elevado a 1/3 pues que se expresa como una raíz. Y queda 3 por raíz cúbica de x más k. Os recuerdo que si por ejemplo tenemos la integral de diferencial de x, aquí, aunque no ponga nada, evidentemente tenemos un 1. La integral de 1 es x más k. Y os recuerdo por qué. Hay varios motivos. La primera es que si derivo x me da 1. Y la segunda es que el 1 se podría expresar como x elevado a 0. Y por tanto, aplicando la regla de la integración de la potencia, es x elevado a 0 más 1 entre 0 más 1, que evidentemente es x. Ya podemos pasar al método de sustitución. Bueno, en el método de sustitución tenemos que tener siempre dentro de la integral una función y su derivada. Y vamos a intentar transformarla a través del cambio de variable en una integral inmediata que sea muy sencilla de resolver. En la medida de lo posible, no siempre se va a poder hacer así. Vamos con un ejemplo. La integral de el seno de x, coseno de x, diferencial de x. Tengo que buscar dentro de la integral una función y su derivada. Entonces, por ejemplo, si considero la función seno de x, ¿tengo su derivada dentro de la integral? Sí, tengo el seno y su derivada, que es el coseno. Siempre que tenga una función y su derivada, hago cambio de variable, es decir, el método de sustitución. Llamo t el seno de x y derivamos tanto t como el seno de x. La derivada de t es, respecto de t, es 1 de t, es decir, es diferencial de t. Es 1 respecto de t. Diferencial de t simplemente te indica respecto de qué variable se está derivando. La derivada del seno es el coseno de x, diferencial de x, es decir, respecto de x. Una vez que he hecho el cambio de variable, sustituyo en la integral lo que me ha dado, ¿no? La t y el diferencial de t. Pues entonces tendré que esto es seno de x que vale t por coseno de x que vale diferencial de t. Una vez que tengo esta integral, ya aplico las integrales inmediatas. Esta sería una potencia que es t al cuadrado partido por 2 más k. Deshago el cambio, no se nos puede olvidar, y es seno de x al cuadrado, es decir, seno cuadrado de x entre 2 más k. Esta es muy facilita, luego vamos a poner otro ejemplo por ir recordando cómo eran. Por ejemplo, la integral de el seno de 3x, diferencial de x. Evidentemente, esta integral no es inmediata, porque para que fuese inmediata tendría que aparecer así. Bueno, pues como no es inmediata, intentamos hacer sustitución. Siempre se intenta inmediata, luego sustitución y luego ya veremos el resto de métodos. Bueno, para que sea el método de sustitución tenemos que tener una función y su derivada. Entonces, por ejemplo, si considero la función como el seno, ¿tengo la derivada del seno, que es el coseno? No, no lo tengo. Esa no podríamos considerarla. Pero ¿y si consideramos como la función 3x? Evidentemente, la derivada del 3x no la tengo. Pero cuando en la derivada aparecen números, no hay ningún problema, porque los números pueden pasar al otro miembro, pues si están multiplicando o dividiendo, o al revés. Entonces, en este caso, si yo cambio la t por 3x, me aparece como seno de t, que es una integral inmediata. Así que llamamos t 3x. La derivada de t es 3 derivada de x. Este 3, si me fijo, no lo tengo dentro de la integral, pero este 3 puedo coger y pasarlo dividiendo a esta parte de aquí, es decir, que tendría 1/3 de diferencial de t o diferencial de t partido por 3, igual que diferencial de x. Y ya puedo hacer el cambio de variable, porque ya tengo el seno de 3x, que sería t, y diferencial de x, que como está despejado, sé que vale 1/3 por diferencial de t. Esto es una forma de hacerlo. Evidentemente hay otras maneras de hacerlo, como directamente multiplicar y dividir entre 3 dentro de la integral, pero yo lo voy a dejar así. Bueno, pues entonces tenemos la integral del seno de t por 1/3
diferencial de t. Evidentemente, cuando los números multiplican a una función, se sacan fuera, que era la propiedad, por la integral del seno de t, diferencial de t. La integral del seno es el menos coseno, pues es menos 1/3 por el coseno de t más k. Deshacemos el cambio y es menos 1/3 por coseno de 3x más k. Vamos con otro ejemplo. Ahora tengo, por ejemplo, la integral de 1 partido x por el logaritmo neperiano al cubo de x diferencial de x. Pues en este caso, evidentemente no es inmediata, porque no aparece en la tabla de la inmediata así, tal cual está. Así que como no es inmediata, siempre intento aplicar el método de sustitución. Tengo que buscar una función y su derivada. ¿Tengo aquí una función y su derivada? Si lo pienso, puedo considerar el logaritmo neperiano de x, que está aquí, como la función t, y su derivada, la derivada del logaritmo, es 1 partido por x, que también lo tengo. Por tanto, sí que tengo una función y su derivada. Pues ese es el cambio de variable que tengo que hacer. Llamo t logaritmo neperiano de x y hago su derivada. La derivada de t es 1 partido por x derivada de x. Hago el cambio dentro de la integral y me queda. A ver, vamos a ir pensando bien lo que queda para que no os confundáis. El 1 partido por x diferencial de x, todo esto de aquí, sería el diferencial de t. Y luego tengo, el logaritmo está en un denominador, no vale luego ponerlo en el numerador, tiene que seguir formando parte del denominador. Es decir, tengo 1 partido el logaritmo neperiano de x elevado al cubo, es decir, 1 partido t al cubo, porque el logaritmo neperiano de x es t, por diferencial de t. Todo lo demás es la diferencial de t. Bueno, pues esta evidentemente es la potencia. Expresándolo bien, t elevado a menos 3, diferencial de t, que sería t elevado a menos 3 más 1 más menos 2 entre menos 2, más k. Deshaciendo el cambio, esto es el logaritmo neperiano de x elevado a menos 2 entre menos 2. Y me quedaría menos 1, el menos lo voy a poner en el numerador, partido 2 por el logaritmo neperiano cuadrado de x más k. Os voy a poner otro ejemplo del método de sustitución, o un par de ellos más, y ya vamos a pasar al método de integración por partes. Tenemos la integral de x entre 1 más x a la cuarta diferencial de x. Evidentemente esta integral no es inmediata, no está en la tabla de integral inmediata, así que intentamos por sustitución. Por sustitución necesitamos una función y su derivada. Y lo que vamos a intentar es expresar esa integral que me dan como una inmediata, como una de la tabla. Entonces, si me fijo en esta integral, se parece mucho a esta integral de aquí. Es muy parecida, bueno, más que se parezca mucho, sino es parecida a esta integral de aquí. Entonces, lo que yo quiero hacer es un cambio un cambio de variable, de manera que tenga una función y su derivada, y la integral resultante sea una integral del tipo de arcotangente. Si me fijo, a lo mejor en un primer momento no lo veis, pero si me fijo yo el x a la cuarta lo puedo expresar como x cuadrado al cuadrado. Si lo he expresado así, me fijo que puedo coger la función x cuadrado como t y ya tendría 1 más t cuadrado, ya se parecería todavía más a la integral esta que tengo aquí abajo, la arcotangente. Y además, si pongo t como x cuadrado, tengo su derivada. La derivada de x cuadrado es 2x, que el 2 no lo tengo, pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Como es simplemente un número, los números no pasa nada porque los puedo cambiar de miembro o puedo hacerlo con otras técnicas. Así que lo que hago es llamar t x cuadrado y la derivada de t es 2x de x. Como el 2 no lo tengo, no pasa nada porque lo paso al otro miembro dividiendo. Pues diferencial de t entre 2 o 1/2 por diferencial de t es x de x. Ahora ya sí que puedo hacer el cambio de variable, que sería 1 partido 1 más t al cuadrado. Me falta poner x de x. X de x es 1/2 por diferencial de t. Pues 1/2 por diferencial de t. Este 1/2 lo saco fuera. 1/2 de la integral de 1 partido 1 más t cuadrado diferencial de t, y esto ya es la arcotangente, pues 1/2 por arcotangente de t más k. Deshaciendo el cambio, 1/2 por la arcotangente de x cuadrado
más k. Vamos a ver otro tipo de integral. Por ejemplo, ahora tenemos la integral de 3 partido 2x más 1 por diferencial de x. Bueno, el 3 es un número que multiplica, lo pongo fuera. Y ahora aquí en el denominador, pues me fijo que, bueno, evidentemente no es inmediata, pero me fijo que puedo hacer cambio de variable. Puedo llamar t a todo esto que hay aquí y su derivada es 2. Siempre que la derivada sea número, no tengo ningún problema. Así que llamo t 2x más 1, derivada de t es 2 por derivada de x, así que 1/2 por diferencial de t es diferencial de x y hago el cambio. 3 por la integral de 1 partido de t por diferencial de x, que es 1/2 de dt. El 1/2 se saca fuera, 3/2 por la integral de 1 partido por t diferencial de t, que será 3/2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de t, y ya voy a deshacer el cambio, que es 2x más 1 más k. Acordaros que esto va en valor absoluto, porque el logaritmo de los números negativos no existe. Vamos a ver un último caso de una de sustitución que resulta una arcotangente un poco más complicada. Y ya pasaremos al método de integración por partes. Bueno, si por ejemplo tenemos esta integral, inmediata no es, tenemos que intentar el método de sustitución. Sustitución, pues en un principio no, pues no, a lo mejor no lo veis claro, pero tenéis que pensar que se parece, siempre que tenga una x elevado ahí a un número par y un número aquí con una suma, se parece al arcotangente. Entonces voy a intentar hacer un cambio de variable para que me resulte una integral que va a ser al final un arcotangente. El 3 que multiplica lo saco fuera y tengo x partido de x a la cuarta más 16, diferencial de x. Este 16 evidentemente no lo podemos tener, tenemos que tener un 1 para que se parezca al arcotangente, pero sabemos que con los números se puede hacer un truquillo, que es multiplicar y dividir por ese número y utilizar el número que me convenga para obtener un 1. Entonces, por ejemplo, en este caso, si multiplico y divido por 16, cojo este 16 que está en el denominador, es decir, cojo 1 partido por 16 y lo multiplico por este paréntesis. Y este 16 que está aquí, este 1 partido por 16 que está ahí, lo saco fuera. Es decir, que cojo el 16 que me interese y el otro pues lo saco fuera de la integral. Así que me queda 3 partido por 16 por la integral de x por x a la cuarta, o si me multiplico 1 partido por 16 por este paréntesis, queda x a la cuarta partido por 16 más 16 entre 16, que vale 1, diferencial de x. Bueno, ya se le parece un poco más al arcotangente, pero todavía no sería igual. Ahora tengo que tener lo que sea elevado al cuadrado. Es decir, aquí tengo x a la cuarta partido por 16, esto lo tengo que expresar como una función elevada al cuadrado. Bueno, pues esto es fácil porque lo que hago es poner, en vez de x a la cuarta pongo x cuadrado y en vez de 16 pongo 4. Y todo elevado a 2, más 1. Ahora ya sí que se parece bastante a la arcotangente, lo único que tenemos que hacer es llamar a esto de aquí como t. Si llamo t al x cuadrado partido por 4, tengo su derivada. Bueno, no tengo su derivada exactamente, me faltan los números, pero como los números se pueden pasar al otro miembro, pues no hay problema. Así que llamo t a x cuadrado partido por 4, la derivada de t sería el 1/4, esto no se aplica la derivación del cociente, aquí directamente es 1/4 por x cuadrado, 1/4 por 2x, es decir, 1/2 por x, diferencial de x. Este 1/2 que está dividiendo, como no lo tengo aquí en la integral, pues lo paso ahí multiplicando, este 2 que divide lo paso aquí multiplicando, pues 2 de t es x de x. Y ya puedo hacer el cambio de variable. Sería 3 partido por 16 por la integral de, bueno, pues x de x va a ser 2 de t, el 2 lo voy a poner aquí arriba y el de t lo voy a poner aquí. Y abajo queda t al cuadrado más 1. El 2 lo saco fuera y lo simplifico, ¿no? Es decir, 3/8 por arcotangente de t más k. Deshaciendo el cambio es 3/8 por la arcotangente de x cuadrado partido por 4 más k.
Hay cambios de sustitución bastante más complicados que estos, pero los vamos a ver en el último vídeo de integración.